Que el bien y la misericordia los sigan, los alcancen todos los días de su vida. Maravilloso, maravilloso. Así que estamos disfrutando de toda la bendición del Señor en nuestras vidas, quien opera poderosamente, poderosamente en cada uno de nosotros. Saludos a todos los que están conectados en vivo por Facebook Live y los que están conectados acá en Zoom también y los que se van a conectar luego y van a ver el video también en YouTube, en el canal de YouTube. Así que bienvenidos todos esta mañana desde allá del norte de Estados Unidos, a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, a los que están ahí en Nicaragua, allá en Managua, en Chinandega, allá en Estelí, en Puerto Cabezas. También un saludo a todos nuestros hermanos. Acá en Costa Rica, allá en Limón, Río Jiménez, Talamanca, allá en Cóbano también un abrazo grande a los que están también conectados allá por Naranjo, por Sarchí, por Alajuela, Atenas también todos. Un saludo y un abrazo grande a todos. Estamos muy agradecidos con el Señor por permitirnos estar juntos esta mañana y saludo también grande a todos los que están en Panamá, allá en la zona de Chitré, en la zona de Boquete, David, Chiriquí, toda esa zona por allá, en Colón, también los que están en Colón, un abrazo grande, a los que están también conectados allá en Panamá Centro, en Chorrera, también un abrazo grande allá a todos nuestros hermanos allá en el Chorrillo, allá por cerca del canal de Panamá, también un abrazo grande allá en Colombia, los que están conectados allá en Colombia, en Bogotá. Saludos, Pastor Jorge Alba y todos los demás que se han conectado y los que se van a conectar también allá en Ecuador, en Argentina también, en Perú. También un abrazo grande a todos nuestros hermanos. Dios es bueno siempre. Dios es bueno siempre y Él nunca deja de ser. Esa es su naturaleza de bondad, de amor y de misericordia por nosotros. Así que bienvenidos todos a este tiempo de compañerismo y de aprendizaje. Seguimos creciendo, sí, seguimos creciendo en este conocimiento del Señor Jesucristo y de nuestro Padre. Seguimos creciendo, creciendo en el conocimiento de su amor, de su bondad, de su gracia para con nosotros. Todas esas semanas atrás hemos estado creciendo, hemos ya ido desde Gálatas, hemos recorrido Efesios, Romanos, Hebreos, Colosenses, Filipenses y y luego ahora iniciamos con la primera epístola a los Corintios. El apóstol Pablo ha determinado escribirle a los corintios cosas muy interesantes. Lo avisamos de antemano, ¿verdad? Que vamos a estudiar eso porque me gusta que la gente lea, que lean, ¿sí? De antemano, que lean los escritos y que dejen que el Espíritu Santo les enseñe, ¿sí? Que el Espíritu Santo les enseñe por dónde deben de ir caminando, ¿sí? En estas verdades poderosas y que sean iluminados también, ¿sí? Alumbrados en su entendimiento. Saludos, Pastor Alfonso, allá en Machala, en Ecuador. Un abrazo grande allá a Machala, a todos los que están en Machala, sí, y a los que están también en Quito, también a todos bienvenidos. Así que seguimos en primera de Corintios. Vamos a dar inicio más bien a primera de Corintios. Um, y vamos a descubrir cosas maravillosas en primera epístola eh, a los Corintios. Es algo extraordinario, extraordinario, todas las verdades poderosas.
lo he leído un sinnúmero de veces, pero cada vez que lo leo encuentro cosas tan maravillosas, y lo disfruto muchísimo, ¿sí? Porque son cosas son verdades tan poderosas que cada vez que las escuchamos nos trae, ¿sí? Nos trae luz a nuestra manera de vivir en Cristo Jesús. Esta mañana tenemos al pastor Jorge Alba, que va a ser el que va a estar compartiendo todas estas semanas. Este, Posiblemente vayan a ser unas 4 o 5 semanas con el pastor Jorge en Primera de Corintios, y luego vamos a ir a Segunda de Corintios. Y yo les aseguro que van a crecer muchísimo en este conocimiento, así como crecimos las semanas anteriores con Colosenses y con Filipenses. ¡Wow! ¡Qué poderoso estuvo eso! Filipenses estuvo poderosísimo. Así que damos gracias al Señor por la salud y el bienestar de cada uno de ustedes. Sigamos orando por los hermanos que han estado atravesando diferentes momentos difíciles en su salud, en su economía, en diferentes áreas, sí, sus áreas también, incluso algunos han padecido en su área emocional, ¿verdad? Que a veces preguntan, bueno, Señor, ¿y ahora con todo esto qué hacemos? Pero yo estoy completamente seguro que el bien y la misericordia nos siguen todos los días de nuestra vida, ¿sí? Porque Dios está con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros y va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Él nunca nos ha dejado. Nosotros somos los que en nuestra mente nos alejamos a veces de la voluntad de Dios, del camino con el Señor, y nosotros somos los que andamos por otro lado. Pero como decía el Señor a sus discípulos, decía, sin mí es imposible, ¿sí? Sin mí es imposible. Sin Él nada podemos hacer, ¿sí? Si nosotros estamos apartados de la vid verdadera, de Él, de la vida que Él produce, lo que va a traer para nosotros va a ser mucho, mucho, mucho daño. Vamos a sentir condenación, vamos a sentir angustia, vamos a sentir soledad, pero mientras estamos pegados a la vid verdadera, yo le garantizo, yo se lo garantizo, vamos a estar bien, vamos a estar muy, 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 muy bien, muy bien, muy bendecidos. Así que um, vamos a tener esa vida, como decía el pastor Henry hace unas semanas, la vida de Cristo va a brotar en nosotros, esa vida va a brotar y va a brotar y va a brotar, ¿sí? Hasta alcanzar a muchas otras personas, ¿sí? Va a llenar nuestra vida y va a llegar tanto hasta que va a alcanzar a otras personas también. Así que bienvenidos esta mañana a este crecimiento y este aprendizaje para que incorporemos la vida de Cristo en nosotros, ¿sí? Incorporemos estas verdades poderosas para caminar en el Señor. Así que, Pastor Jorge, bienvenido y muchas gracias por compartir con nosotros desde allá de Bogotá. ¿Qué tal el clima por allá, Pastor? Bienvenido. Buenos días, Douglas. Buenos días a todos. Henry, Débora, Gerardo, Alfonso, Loreta. Buenos días para todos. El clima ofrece vientos y temporada un poco lluviosa por acá. Así Sí, que los días no están muy soleados, pero bien. Aquí llaman el tiempo de las cometas. No sé, cometas son como, no sé si saben la palabra cometas. Eh, no, del tal vez espacio. no. Sí, cometas es aquí como kites en Ah, inglés. sí, los papalotes. Aquí dicen porque hay Sí, papalotes, o en Nicaragua creo que papalotes. eso. Sí, 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 es al la viento se temporada llama. de eso. Entonces los vientos son más fuertes y la gente tiene la costumbre de salir a los parques a elevar sus papalotes. Qué bueno. Sí. Entonces, sí, es un tiempo frío. Pero pues es normal, ¿cierto? Todos Sí, los años se repite, así que no hay problema. y aquí en Costa Rica Sí, entonces por acá sí, bien. el tiempo frío es Mm. en diciembre, enero, febrero. Esa es la fecha del ventolero aquí.
Ok, sí. Sí, bueno, pues muchas gracias por la invitación, gracias por permitirme compartir. Em, y me tocó la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Por Poderoso. supuesto es tremendo texto, ¿no? O sea, todos sabemos que es una de las más extensas de las que escribió Pablo, de las cartas que escribió Pablo. Y hay muchísimo que decir. O sea, definitivamente la manera de abordarlo no es sencilla porque toca una cantidad de tópicos importantísimos para la vida de los creyentes. Entonces yo les cuento así de manera de referencia cómo quise yo abordar este tema, Corintios. Entonces yo soy muy dado a los computadores Ajá. y a los sistemas de inteligencia artificial a los análisis computacionales. Entonces tomé la carta a los Corintios, por supuesto, aparte de lo que uno puede leer. Entonces hice unos filtros con unos programas de análisis que utilizan mucho en estos días en las redes sociales. La gente, la cantidad de datos que existen en las redes, para ver qué es lo que está diciendo la gente en redes sociales. Y por supuesto toman todas estas informaciones de las distintas redes de Instagram, Facebook, YouTube, y email de todos lados y ponen a los computadores a trabajar fuertemente para ver qué es lo que está diciendo la gente. Y a mí me pareció curioso, ¿no? Entonces yo busqué uno de estos programas y le metí la primera carta de los Corintios, a Sí. ver qué estaba diciendo Pablo, como si yo fuera como un no conocedor, alguien que quiere investigar de qué se trata eso de las cartas de Pablo. Y por supuesto la primera de Corintios pues es el ejercicio. Entonces lo incorporé al programa, el texto de la primera carta de los Corintios, y aunque yo no soy un experto en análisis de datos y eso, entonces pues sí logré algunas informaciones interesantes que de alguna manera también me ayudan a enmarcar ese mensaje de Pablo. ¿Qué podría ser lo que Pablo dijera, digamos, desde una perspectiva más objetiva, pues sin ninguna carga religiosa? Nosotros sabemos que cuando leemos los textos de la Biblia, nuestra doctrina tiene mucha influencia. Asimilamos los. Yo dije, bueno, pues vamos a ver uno de estos que entiende, ¿no? Con toda su inteligencia artificial y con todos sus algoritmos, a ver qué entiende, qué es lo que está diciendo Pablo. Y salieron algunas cosas bien interesantes. Entonces, lo primero que arroja el programa después de sus múltiples análisis, entonces yo les voy a mostrar por acá. Entonces, él me arroja, no sé si ustedes lo pueden ver en la pantalla. Ajá. Entonces, esas palabras que él marca, el programa, el software marca, las que más se repiten en la carta a los Corintios. Entonces, las palabras que más se repiten son Cristo, Dios, Señor, cuerpo, todos, vosotros, nosotros, el Señor, Espíritu. Y bueno, tengo una lista de 51 palabras que se repiten con mayor insistencia a todo lo largo de la carta a los Corintios. Y eso por supuesto nos da que pensar, ¿no? O sea, uno dice, definitivamente la carta de los Corintios, el tema central tiene que ser definitivamente, pues el que más se menciona. Listo. Y en este caso, definitivamente es Dios, Cristo, el Señor, y una palabra muy interesante, cuerpo. El cuerpo, y uno sabe, uno como cristiano, uno entiende inmediatamente de qué es lo que está hablando entonces, porque cuerpo para nosotros no es como la gente normal lo considera, sino que uno inmediatamente asimila que cuerpo es la iglesia. Entonces, la carta a los Corintios habla de todas las cosas que tenemos en Dios, definitivamente, de todo lo que logra Dios, de lo que provee Jesús en la cruz y cómo a los corintios los vuelve el cuerpo de Cristo. Eso es interesantísimo, ¿no? Mm, Muchas veces uno puede leer la carta de los poderoso. corintios y uno cae en creer que son recomendaciones de comportamiento, porque sí las tiene,
pero a uno se le pasa por alto el tema principal. Y parece que la computadora, los sistemas de inteligencia artificial, con una mirada casi que objetiva, ¿no? Ellos sí se dan cuenta de qué es lo que está diciendo Pablo, aunque no Mm, entiendan toda la profundidad de a lo que se refiere el cuerpo. Pero sí la agarraron. Ellos dijeron, los sistemas inteligentes computacionales dijeron, Pablo está hablando del cuerpo de Cristo. poderoso, El poderoso. computador no tiene ni idea qué es, ¿cierto? No tiene ni idea qué es el cuerpo de Cristo, pero ahí me la encuentro. Y entonces en torno a eso es donde yo empiezo a pensar de una manera diferente la primera carta a los Corintios, porque yo digo, si este es el tema más simple, pues definitivamente el espíritu de la carta tiene que estar girando en torno al cuerpo de Cristo Sí, señor. y no a otras cosas. Wow, ¿Cierto? poderoso. Entonces, con eso es con lo que yo armo mis reflexiones acerca de esta primera carta a los Corintios. El, esto va a ser muy útil incluso para nuestros tiempos de COVID, ¿no? Increíble, ¿no? Pero yo encontré que sí, que tiene utilidad. Es importantísima y para los tiempos en que vivimos, definitivamente sí lo es. Y es muy interesante la manera como Pablo empieza a saludar a la iglesia. O sea, primero dice que ellos son carnales y que no son gente espiritual y que no les puede hablar como si fueran espirituales. Entonces hay muchas cosas que van a quedar por fuera de la carta sencillamente porque Pablo no se las puede comentar en ese momento, no se las puede poner en evidencia, aunque sí empieza a dar ciertos tips para direccionarlos a que ellos se vuelvan gente realmente espiritual como es de esperarse en un cristiano. Entonces Pablo logra identificar que es un cristiano carnal y que es un cristiano espiritual. Y en la salutación Pablo dice, ¿saben qué? Ustedes ya la tienen todo. Wow, Todo lo que Dios puede darles, se los ha dado. poderoso. Solamente que como son carnales, pues parece como si no fueran conscientes de esa realidad. Uy, voy a pedirles perdón si hay ruidos por acá. Es mi perro. No hay problema. Qué pena. Sí, tengo muchos ruidos. Pero entonces, sí, el mensaje de Pablo es desde el inicio. Ustedes ya han sido enriquecidos en todo. Ya la tienen toda. Todo lo que puede darles Dios, ya lo tienen. Pero ustedes están en un nivel donde no están percibiendo las cosas que ya les ha dado Dios. Entonces, cuando él dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos, eso es tremenda aseveración. Sí, Y, y bueno, luego él mismo les dice, ¿saben qué? Es que ustedes están unidos a Cristo, pero como ustedes se la pasan peleando, ustedes andan diciendo que es que ustedes son de Pablo y de Cefas y que de Cristo, ustedes no logran ver lo que Jesús alcanzó en la cruz, no logran ver la unión con Cristo. Y Pablo apenas lo enuncia, ¿no? O sea, él dice, es que ustedes ya están en Cristo, o sea, ¿para qué se ocupan de esas cosas carnales? Pero obviamente vamos a tener que resolver esas cosas carnales que les preocupan porque la carta a los Corintios es una respuesta a un mensaje que le ha sido enviado a Pablo de parte posiblemente de los ancianos o los presbíteros de Corinto, haciéndole preguntas respecto a distintos aspectos de la vida cotidiana, de la vida natural, matrimonios, relaciones con otras personas, y Pablo tiene que solucionarlo, ¿cierto? Porque son carnales, ¿cierto? Pero es necesario solucionarlo. Y creo que a todos los cristianos nos pasa de esa manera, que llegamos a Cristo y queremos resolver cuestiones que son de la carne, pero en el Evangelio yo no creo que esté mal, solamente que hay cosas mejores. Cosas mejores, aunque ustedes ya la tienen, saben que esas se las va a revelar el Espíritu de Dios. Y Él se oh, los dice al inicio. sí, Solamente que parece como si estuviera obviado, ¿cierto? Entonces no puede entrar en profundidad en ese tema. Pero Él les dice, mire, esto es tan grandioso que cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres,
esas cosas se las va a revelar el Espíritu de Dios. Sí, sí. Ahorita ustedes no pueden entenderlo, pero es que se las va a revelar. Entonces vamos a hacer la tarea de responderle sus preguntitas, ¿cierto? Acerca de sus cuestiones de matrimonios y cosas de esas. Se las voy a responder, pero yo les digo, el Evangelio y el haber sido unidos a Cristo tiene muchísimo más por delante que simplemente resolver la cotidianidad de sus problemas. Wow, Y Pablo poderoso. lo va a hacer, Pablo va a entrar en ese mensaje, les va a contar cosas que son poderosas, aunque solamente logre tocarlas superficialmente. Mm, Esta carta a los Corintios es increíblemente interesante porque en nuestro mundo cristiano es una de las más atacadas. Es increíblemente atacada por dos bandos. O sea, el primer bando que la ataca se llaman los cesacionistas. Entonces, los cesacionistas históricamente empiezan a funcionar por allá hacia el año 350 después de Cristo, o sea, es muy temprano. Y ellos son los primeros con un personaje que se llama Juan Crisóstomo. Empieza a decir, los dones ya no tienen que esperarse. Uno cuando ora por alguien no tiene que esperar que el Espíritu de Dios venga sobre él y no tiene que esperar que se hable en lenguas. El primero que lo mencionó fue Juan Crisóstomo. Él era un cristiano, sí, era cristiano, de Antioquía, pero pues 350 años después de Cristo las cosas en términos de doctrina parecían haber variado un poco mm, y la gente, dependiendo de su propio trasfondo cultural, de sus propias concupiscencias, de sus propias inclinaciones en la carne, trataba de traducir el Evangelio, no ya lo que era el Evangelio mismo dado por Pablo, por Pedro, por el mismo Señor Jesucristo, sino que era un poco acomodado a sus propias vivencias. Entonces Juan Crisóstomo tenía una manera de percibir la vida bien particular y él siendo cristiano, él era un amante de los discursos, eh, de hablar en las plazas públicas, la oratoria era lo que le llamaba la atención a él. Entonces, muy dado a esto de lo sobrenatural y su vida era en la búsqueda de un rigor moral, de un rigor espiritual, y él creyó que solamente en el volverse un ermitaño podía encontrar la perfección o la manera para perfeccionar su propio espíritu. O sea, fíjense ustedes que Juan Crisóstomo no estaba entendiendo muy bien el Evangelio y por eso llegó a atacar los dones y el bautismo del Espíritu Santo. O sea, oh, él fue de las primeras personas que mm, se tiene referencia que dijo, no, ya no busquemos esto de los milagros, ya no busquemos lo sobrenatural, porque ya no tiene que esperarse eso. Y recordemos algo, que Pablo mismo al inicio de la carta él mismo dice, porque ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino sí, con demostraciones de poder y del poderoso. Espíritu, para que vuestra fe no esté cimentada Sí, en la sabiduría de los hombres, en el conocimiento, sino en el poder de Dios. Entonces, fíjense que ahí el desvío de los cesacionistas es muy fuerte y por eso atacan continuamente la carta a los Corintios. eh, Crean argumentos diciendo, bueno, es que eso estaba bien para el tiempo de los apóstoles, pero ya no. Ahora ya tenemos algo mejor, que es la escritura, ya con eso podemos funcionar perfectamente. Entonces ellos, casi que con unos argumentos humanos parecidos a los de Juan Crisóstomo, eh, anulan buena parte del mensaje que hay en la carta a los Corintios. Entonces, para estos sensacionistas que aún hoy existen en nuestro tiempo, eh, si tú les hablas de dones, si tú les hablas de sanidades, si tú les hablas de hablar en lenguas, mm, te caen encima, ¿no? O sea, ahí tratan de apalearte. La misma técnica de Juan Crisóstomo, que en su tiempo era descalificar a quien se te oponía con argumentos racionales. Eso es lo que hacía Juan Crisóstomo, ¿cierto? Entonces él en su tiempo atacaba muchísimo a los judaizantes
pero también atacaba lo sobrenatural de Dios, o sea, no estaba bien. Y hoy en día vamos a tener una réplica muy parecida de eso. Nos van a atacar, nos van a dar durísimos si hablamos de milagros, de sanidades, de dones, de hablar en lenguas, nos va a pasar. Eso es para enfatizar que Pablo está escribiéndole a gente carnal, ¿cierto? A la gente carnal parece como que no le gusta mucho esto de los dones, ¿cierto? Parece como si eso se le saliera de su dominio, entonces tratan de mantenerlo muy lejos. Y también están los otros que todo lo quieren volver místico. Entonces, Ujú. para esas personas también Pablo afortunadamente da consejos, da direccionamiento. Por allá hacia el 155 aparecieron unos que se llamaron los montanistas. Entonces los montanistas, liderados por Montano, quien era obviamente un creyente, él decía que el Espíritu de Dios ahora reposaba en los creyentes, lo cual es verdad, y que ya no necesitaban ninguna otra guía sino de la del Espíritu Santo. Y él mismo llegó a ponerse como el Espíritu Santo encarnado. Entonces, Oh, para él y su corriente, la profecía era esencial. Entonces, él decía, sí, es que el Espíritu de Dios está hablando por mí. Ya no necesitamos las escrituras. mm, Lo que necesitamos es estar en contacto con el Espíritu y para él, en su mentalidad, entrar en trance, lo que él llamaba trance, era esencial para obtener mensajes de parte de Dios. Y eso era lo que hacían. Entonces ponía en práctica, era una cuestión común en donde él vivía. Donde él vivía era el culto a la diosa Cibeles. Entonces los sacerdotes de Cibeles, que incluso Montano fue un sacerdote de Cibeles antes de convertismo, entonces se paseaban en el mes de mayo con una estatua de la diosa Cibeles y con banda de música. Entonces, de flautas, panderos, la música era súper importante para los del culto a Cibeles y para Montano. oh, Entonces, mm, él, empezaban a caer en un trance como para manifestar que estaban siendo influidos por un ser sobrenatural y se contorsionaban en estas procesiones y luego daban un mensaje profético. Es curioso, ¿no? wow, Entonces, Montano incorpora esas mismas creencias al cristianismo, no las deja, sino que él las retoma y ahora en lugar de la diosa Cibeles, él ve en el Espíritu Santo la posibilidad de revivir su viejo hombre, es decir, no lo mata, sino que sí, no es sí, como Pablo, ¿cierto? Pablo dice que todo lo tiene por basura y que ya el judaísmo no le importa, pero aquí oiga, esto como que se parece al culto a la diosa Cibeles y yo sé cómo funciona esto, entonces voy a seguir haciéndolo. Y lo mete ese culto ahí raro y entonces efectivamente lo que domina en el montanismo es el entrar en trance, la profecía y el creer que ellos todo el tiempo están hablando por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo está encarnado en ellos. O sea, yo creo que llevaron demasiado lejos ese mensaje de que el Espíritu de Dios está morando en nosotros ujú, a un punto muy complicado. sí, Ellos llegaron a ser de gran influencia en Frigia y hasta profetizaban, la manera de profetizar que tenían era grandilocuente, llena de lisonjas y también catastrofismo. Entonces, si eso se parece a algo que ustedes han oído en nuestros días, mm, es porque por ahí puede seguir andando el mismo espíritu. Entonces te profetizan cosas, oh, tú vas a alcanzar las naciones, oh, tú vas a hacer esto, oh, tú, ¿cierto? sí, Vas a ser multimillonario. sí, Sí, grandilocuencia y como lisonjas, ¿no? Como, oh, tú eres gran varón de Dios y Dios tiene gran contentamiento en ti, no sé qué más cosas, te ha wow, visto sufrir y ahora te va a recompensar. Bueno, sí, ese es el sistema que es típico de un profeta de la diosa Cibeles porque ellos vivían de eso, de profetizar lisonjas y wow, profetizar bienaventuras o grandilocuencia. De eso wow, vivían. Dios, Entonces, fíjate cómo Pablo, si uno se mantiene en las cartas de Pablo, sí, lograría librarse tanto del montanismo como del cesacionismo.
Así que esta carta es preciosa. Esta carta es un tesoro para quienes queremos andar en lo sobrenatural de Dios. Sabemos que existe, pero muchas veces no comprendemos cuáles son los extremos en los que han caído quienes han querido involucrarse o han querido vivir en lo sobrenatural de Dios. La historia y Pablo mismo nos cuenta cuáles pueden ser esos límites, en dónde podemos mantenernos para que la cosa sea realmente genuina. Mm. Entonces, pues con ese cuadro así podemos ver que esta carta a los Corintios es de un valor impresionante para nuestro tiempo. Sí, Señor. Primero, para reconocer que el Evangelio sigue siendo poder de Dios, que lo sobrenatural sigue estando presente. Sí. Y por otro lado, Aleluya. también para ponerle un borde a eso sobrenatural y que no cualquier cosa que parece una manifestación sobrenatural realmente es de Dios. Entonces, Mm. esta carta es un tesoro total. Sí, Señor. Poderoso, Eh, poderoso. sí, entonces, pues lo primero que salva esta carta o que yo rescato es ese direccionamiento que tiene esta carta. Eh, Pablo lo ponía de esta manera. Dice en 1 Corintios 4:6: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, Sí, no Señor. sea que por causa de uno os envanezcáis contra otros. Y si ustedes se dan cuenta, estas dos desviaciones de las que hemos hablado Ujú. realmente no están guardando este precepto que da Pablo en 1 Corintios, sino que piensan más allá de lo que está escrito. Sí. Entonces, si Pablo dice que hay don de profecía y hablar en lenguas, sale alguien diciendo, no, no hay. Y te arma un argumento, pues una letanía de frases ahí mal armadas, diría yo, para tratar de persuadir, busques los dones y lo sobrenatural de Dios. O por el otro lado, también es para que te descontroles y entonces creas que cualquier cosa parecida a esas manifestaciones de caer en trance, que eso es de Dios y que está bien. Entonces, no, la verdad, uno tiene que ponerle un borde a esto, un límite. Y Sí. uno dice, pues vamos a mirar cómo son las manifestaciones del Espíritu. A ver, miremos. Mm. ¿Alguno cae en trance? No, no, no. Aquí dice que profetizan, que hay dones de sanidad, que hablan en lenguas, que interpretan lenguas. Eh, entonces, pues si eso está, perfecto. Pero si es algo diferente, pero que parece sobrenatural, pues no lo tengo que aceptar. Mm. Por Sí. ahí en alguna ocasión yo creo que todos estamos familiarizados con esas manifestaciones que se aparecen ángeles y que empiezan a regar por ahí polvo de oro y que empiezan a regar plumas con diamantes. Yo no sé si ustedes han oído eso. Sí. Sí, sí, yo lo escuché porque lo escuché de primera mano de un predicador cuando yo estaba en un congreso y el predicador salió con esa. Y obviamente eso cautiva, ¿no? Porque de alguna manera uno está como creyente, eh, uno acepta cosas sobrenaturales, uno está detrás de cosas sobrenaturales y sale alguien con una historia de estas, entonces uno dice, wow, está bueno. Y si está mezclado por ahí cierta codicia, cierta ambición, entonces uno dice, uy, yo quiero como algunas de esas plumas de diamantes, no sé, ¿cierto? La Sí. lluvia de oro, yo quisiera algunas joyas que aparezcan por ahí en mi casa, chévere. Entonces, Ah, claro, lo atrapan a uno inmediatamente. claro, claro. Pero, pero pues Pablo nos dice, no, muchachos, miren, las manifestaciones del Espíritu aquí están, yo les estoy contando y háganlo de... Entonces, pues de verdad que es un tesoro. Eh, También en esta carta nosotros podemos ver que Dios ha concedido cosas grandes pues desde el inicio Pablo lo dice y luego él lo va un poquito desenvolviendo de acuerdo a las preguntas que han hecho los corintios mismos respecto a distintos temas. Entonces Pablo aborda tanto esa solución natural como una perspectiva más espiritual Mm. para que la gente no se quede sencillamente creyendo eh, cosas naturales, Sí. sino que diga, listo, bueno, pues sí, el matrimonio, ok, pero hay algo más, hay Sí. algo mejor. Entonces, la mirada en lo natural, se puede solucionar lo natural, sí, pero lo sobrenatural es mejor. Eh,
Pablo nos habla también de cómo se predica el Evangelio. Puntos más importantes que ya lo había referido. Entonces, lo que tenemos hoy es una especie de evangelismo creativo. Entonces, el evangelismo creativo es inventémonos, no sé, una cosa tipo circo para atraer a la gente, inventémonos, no sé, repartir comida. Yo no digo que esté mal, ¿ok? Lo que pasa es que Pablo nos puso un estándar bien alto. Sí. Nos puso el estándar que es, ¿cierto? El estándar que es. O sea, Pablo no andaba buscando, bueno, vamos a ir donde la gente de Éfeso, entonces vamos a hacer una fiesta a la diosa tal para que vaya la gente y ahí les predicamos, ¿cierto? Ujú. Jamás lo hacía. Ajá. A Pablo no se acomodaba a nadie. Él decía, el mensaje del Evangelio es este y lo voy a predicar. Entonces, algunas veces esas técnicas de evangelismo que nosotros hemos aprendido, ni siquiera es la manera correcta de alcanzar la gente. Pablo lo dice, o sea, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Poderoso. No fue así. Entonces uno debería buscar eso, no debería estar motivado a eso. ¿Quiénes fueron los autores de estas nuevas técnicas evangelísticas despojadas de poder? Los cesacionistas. Mm, Sí, los lo mismo. cesacionistas, porque dicen, bueno, hay que predicar el evangelio, pero ya no hay sobrenatural, nada sobrenatural de Dios, entonces pues a ver qué nos inventamos. Claro, fueron ellos, obviamente que sí, pero uno tiene que ser muy entendido y decir, mira, no voy a pensar más allá de lo que está escrito, porque si no me envanezco, me Ujú. vuelvo hueco, me vuelvo vacío, pierdo algo, me desconecto de Dios. Entonces Poderoso. no me voy a envanecer, más bien voy a aceptar y digo, si Dios dice que es así, pues entonces Señor, enséñame cómo hacerlo, enséñame o renueva mi mente o ayúdame a entender. Eso requiere genuina humildad. Lo Sí. otro, de andar tú inventándote métodos evangelísticos, eso no es, eso es vanidad, porque ya no es el método de Dios, sino es otra cosa distinto a Dios, y esa otra cosa distinta a Dios muchas veces es tu propio ego, tu propia carnalidad, así como Montano había cedido a sus concupiscencias y también Juan Crisóstomo había cedido a sus concupiscencias, pues entonces uno también termina cediendo a sus concupiscencias y decir, "Ah, es que si yo me meto con una motocicleta tipo Harley, como esta gente que anda por las carreteras, eso voy a traer muchas personas y se van a pegar todos esos y los voy a salvar y pues no, ¿cierto? No, es una idea tuya. Pero la idea de Jesús, la idea de Dios Padre, la idea del Espíritu Santo es otra. Sí. Es demostrar con la evidencia de Él mismo, de que Él es real y que la redención en Cristo es ciertísima. Mm. Eso es. Entonces, de verdad que a uno le derriba todos esos argumentos carnales, naturales, metodologías y tácticas. Y uno dice, pues Señor, que así sea. Para mí, un buen ejemplo de alguien que logró eso es, si ustedes lo conocen, yo lo que he conocido de T.L. Osborne fue que él tuvo que ir, él tenía el deseo de ir a la India a predicar a las naciones donde nunca se había predicado el Evangelio, y entonces T.L. Osborne eh, recogió algún dinero con mucho esfuerzo y se fue a la India y se fue a predicarles. Y cuando llegó a la India no pudo hacer ni un solo converso, ni uno solo. Y él Sí. les predicaba de Jesús y él decía, pero ¿qué pasa acá? Entonces la gente de la India le decía, mira, tú tienes tu libro negro, nosotros tenemos nuestro libro negro, tú Ah, nos hablas de portarnos bien, sí. nosotros nos portamos bien de acuerdo a nuestro libro. O sea, ¿cuál es el problema? O sea, tu Dios está bien, nuestro Dios está bien. Y como tienen 200 dioses, entonces pues tú, Jesús, cabe entre los dioses buenos. Listo, no hay problema, te lo aceptamos, pero no eran conversos. Sí. Eso le impactó muchísimo a T.L. Osborne y él se devolvió muy frustrado a los Estados Unidos. Y por un buen tiempo buscaba respuestas de parte del Señor en eso que él podía leer en la Escritura, de todas esas sanidades que se producían en Jesús, por Jesús, de cómo operaban los apóstoles. Y él decía, Señor, es que así es como debe ser. Y él tuvo revelación
de algo supremamente importante, Poderoso. y es que Jesús estaba con él y que el poder de Dios estaba ahí porque Jesús estaba. O sea, Sí, no era algo en él, sino en Jesús mismo. Y Jesús estaba con él. Eso sí lo sabía perfectamente. poderoso. Entonces, te eleva su entendimiento como creyente. Dice, mira, ya está. Aquí está mi Señor. Donde yo pise, donde yo me pare, ahí va a estar Jesús. Y Él es el sanador, es el que hace señales. Entonces, vamos para la India. Y otra vez vuelve a recoger dinero, fondos. Se va a la India, predica en un lugar abierto y se convierten por miles. Sí, Porque ahora ya no era Él con palabras de humana sabiduría, sino sí, era con demostraciones de poder y del Espíritu. poderoso. Y así anduvo T.L. Osborne muchos años, hay muchos videos de él y a mí me inspiran, ¿no? Me inspiran precisamente por eso, porque él dejó de lado esas convicciones que tenía pues como que de evangelizar a la gente y de decirles que tienes que ser bueno, es que tienes que portarte bien y ellos le decían, ya me porto bien, ya soy bueno. Entonces, no, pues mira, mi Dios es real y ahora sí, mira, gústalo, ¿cierto? Probad y ved que Dios es bueno. Y ahí estaba. Entonces sí, yo creo que logró ese éxito tremendo. Logró un éxito tremendo. Para mí, Taylor Osborne logró, el éxito que él logró fue derribar sus convicciones, derribar sus creencias religiosas y empezar a caminar como Cristo anduvo en este Sí, mundo, sí, ¿cierto? Como de verdad, demostraciones de poder, demostraciones del Espíritu, haciendo bienes, sanando a los enfermos. Yo creo que ese fue el mayor logro de T.L. Osborne. Entonces, con eso en mente, uno dice, es un reto. Primera de Corintios es un reto porque sí me está diciendo que la predicación del Evangelio no puede ser cualquier cosa, no puede ser palabras bonitas, son palabras inspiradas por Dios mismo y hay poder en ellas. Entonces, eso es algo que vamos a tener que estudiar más a fondo. Hay otra cosa muy interesante en esta carta a los Corintios. Cuando hice el análisis, otra vez volviendo un poquito al inicio con el software, entonces el software me reporta algo bien interesante. Él dice, analiza los sentimientos, o sea, más o menos como 4 niveles de sentimientos, como positivos, neutrales, alegres y negativos, ¿cierto? Positivos, negativos, neutrales y algún otro que ahorita se me escapa. Entonces, cuando el programa me empieza a reportar información, él hace énfasis en que en esa carta hay 108 preguntas. Es decir, tú tienes una carta que si la imprimes en formato normal te va a ocupar unas 10 páginas. ujú, Y en esas 10 páginas hay 108 preguntas. Y cuando uno se detiene a mirar cuáles son esas 108 preguntas, resulta que el tipo de preguntas que hace Pablo no son preguntas abiertas, no son preguntas de sí o no, son preguntas retóricas. Y eso es importantísimo saber. Las preguntas retóricas tienen una condición muy especial ujú. y es que no están esperando una respuesta, sino que es casi con tono sarcástico Ajá. porque tú ya debes saber la respuesta. Sí, señor. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, en esas preguntas, no solamente Pablo las utiliza. Cuando yo me doy cuenta que incluso Jesús hacía preguntas retóricas Ujú. y que por todas las preguntas retóricas, entonces el tipo de preguntas retóricas es, o sea, Pablo, 108 preguntas retóricas. Wow. Y si uno la pone como en la cotidianidad, son cosas como estas. Este es un ejemplo, como, oye, ¿no te he dicho que para entrar a Zoom debes prender el computador? Por ¿No supuesto. te he dicho que para accesar a la reunión tienes que conectar tu celular? Es porque tienes que saberlo. Sí, O sea, ya se los dijo, ¿cierto? sí. Ya se los dijo. Y ya debía estar presente en ti. Mm, Y 100
108 veces Pablo hace ese mismo tipo de preguntas. Es decir, que Pablo ya les había predicado el Evangelio, ya les había dicho con detalle una y otra vez sobre distintos aspectos que son cruciales para la vida del cristiano, que no entendían, sino que estaban enfocados totalmente en las más cotidianos, como me caso con este o me caso con el otro, Sí, no me caso o sí me caso, ¿ves? O sea, cosas naturales. Y Pablo ya les había revelado cosas espirituales tremendas. O sea, ¿no saben que son templo del Espíritu Santo mora en ustedes? sí, Esa es una de las preguntas retóricas. Es sí, como si ellos fueran ignorantes. Y Pablo no estaba esperando que le dijeran, no, no sabemos. O sea, Pablo estaba casi que regañándolos. sí, Si sí, tú pones en una carta de 10 páginas 108 preguntas retóricas, ¿sabes cuál va a ser el sentimiento general de esa carta? Me están regañando. sí, Esto es una carta severa. Esto es una carta que no es conciliadora. Esto sí, es una carta que me está demandando cosas, que de verdad me está llamando la atención sobre qué es lo que yo oí del mensaje de Cristo y qué es lo que estoy viviendo. Porque muchas veces podemos escuchar el mensaje sí, y sí, solamente tomamos las partes que nos gustan. Entonces, si a alguien le gusta eso de que todos fuimos enriquecidos porque él se hizo pobre, entonces la gente, ah, mira, puedo ser multimillonario. Y se va por ese lado y su cristianismo empieza a tomar un giro inapropiado. ajá, Entonces, a los de Corintio parece que les pasaba. Pablo ya les había dado el mensaje completo y resulta que estas personas estaban enfocando en cosas muy carnales, mm, en cosas como, bueno, si Pablo me bautizó, entonces está bien, pero si Pedro me bautizó, entonces no está tan bien, ¿cierto? Entonces, sí, ujú, creaba, ¿cierto? Sí, sí, entonces 108 preguntas de este tipo, Jesús las hacía cuando le dice a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, es porque Jesús ya le había enseñado a Marta y a María que creer es crucial para ver la gloria de sí, Dios. señor, Esa poderoso, es una pregunta retórica. Entonces nos va a revelar muchísimas cosas que están puestas ahí en la primera de Corintios y la respuesta que uno puede dar respecto a esas preguntas retóricas, pues uno ya sabe cuál es. Es algo afirmativo, es algo que va en el sentido en el que Pablo está proponiendo la pregunta y no es como una cosa, examinen a ver qué pasará, ¿cierto? Entonces piensen a ver qué pasará, sino que ya está dada la respuesta. sí, Otra manera de esto de las preguntas retóricas, que es muy interesante y uno empieza a descubrirlo en toda la escritura, es cuando Jesús dice respecto a la oración, dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra mm, o pescado en lugar, o si pescado en lugar de una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. O sea, las preguntas retóricas son poderosísimas porque ponen en evidencia lo que Dios ya nos ha dado. ujú, Así lo está diciendo Jesús, ¿no? O sea, no va a escatimar nada tu Padre Celestial. Él de verdad tiene cuidado de ti. Entiendan, por favor, que Dios es un Dios bueno. Eso era lo que estaba diciendo cuando usaba una pregunta retórica. Se lo mm, estaba diciendo a los fariseos, a gente que tenía una imagen distorsionada de Dios. Pero Pablo queriendo corregirlos, decía, imaginen esto, o sea, ¿cómo puede ser esto? No puede ser. Y asimismo, Pablo va a utilizar preguntas retóricas para confrontar que la gente en el corazón, para que ellos dejen de ser carnales y empiezan a andar como creyentes espirituales. Entonces, eso va a ser fundamental porque 108 veces en 10 páginas, imagínate, eso son como de a 10 preguntas por página. sí, Es sí, tremendo, ¿no? Entonces, esta va a ser una herramienta importantísima para dilucidar algunos pasajes difíciles que tiene Corintios, porque ya sabemos hacia dónde va orientada la respuesta. No es que tengamos que hacer una exegesis profunda de la pregunta
ni andar con argumentos pues acomodados de seres humanos, sino que la respuesta ya está dada ahí de manera sencilla cuando uno entiende qué es lo que está haciendo, cómo es la manera discursiva que tiene Pablo para transmitir el evangelio. Entonces Pablo dice que no les puede hablar cosas espirituales porque son carnales, pero Pablo se esfuerza en limpiar el camino para que esta gente carnal se vuelva espiritual. Y él va a dar muchísimos tips para que la gente se transforme. Yo creo que eso nos pega a todos, Sí, señor. porque Así es. muchos vivimos un cristianismo un poco carnal. Y aquí Pablo nos va a empezar a dar eh, no solo leche, sino vianda. Pablo llama vianda. Entonces van a haber pedacitos ahí de vianda que uno puede agarrarlos y uno puede decir, mira, esto está tremendo. O sea, a los corintios se les escapaba, pero míralo, ahí está. Entonces vamos a gustarnos esa cena especial que tiene. Y para mí el tópico especial de Primera de Corintios en realidad es la comunión. O sea, yo hice un listado de los tópicos más importantes que podían tratarse de algunos pasajes difíciles y el primer tópico, el que realmente le da el espíritu a la carta, es la comunión. La comunión no solamente entre creyentes, sino la comunión genuina con Jesucristo y con Dios Padre. Poderoso. Eso es el espíritu de la carta. Entonces, vamos a hablar acerca de comunión, creo que en la próxima charla, porque es el tema más importante y vamos a ver cómo es que Pablo quiere llevar a los corintios que se sienten separados, ¿no? Y ellos creen que estar separados está bien y crear divisiones está bien. Y dice, pues es que ese problemita suyo de estar separado de otros creyentes, saben que eso tiene unas repercusiones profundas en su relación con Dios, porque ustedes se acercan a Él como separados de Dios. Y eso es un problema mayor. Sí, Venga señor. y se los soluciona. Y Él lo va a direccionar, Él va a solucionar ese problema, nos va a iluminar a todos respecto a cómo asumir esa nueva unión con Cristo. Nuestra unión verdadera es con Él. Tengo que decírselos. Sí, señor. Poderoso. Entonces nos va a corregir a todos. Cuando yo leía la carta, yo decía, pero esto es tremendo, se me habían escapado montones de ideas, me había quedado en los versículos que uno suele utilizar una y otra vez, y resulta que el tema esencial es la comunión con Jesucristo, con Dios Padre y entre creyentes. Entonces, uno lee la carta diferente, porque uno dice, Pablo lo que quiere es producir unión, comunión, una unión muy fuerte. Yo Poderoso. estaba escuchando hace unos días a nuestro buen amigo Andrew y él decía que había estado en la casa bueno, de uno de sus amigos creyentes y el amigo creyente le presentó una pistola desarmada, ¿cierto? Eh, pues una pistola desarmada, sabes que eso no asusta a nadie. Sí. Las partes están dispersas, ¿cierto? Dwayne Sheriff se llama. Entonces Dwayne Sheriff armó la pistola y bueno, oh, es una pistola y le puso una bala. ¿Y sabes qué? Ahora la pistola sí tiene todo que tiene una pistola. Y él decía, así mismo es el cuerpo de Cristo, cuando estamos todos puestos en comunión en el lugar que Dios nos pone, porque Él es el que nos pone en el lugar correcto. Entonces, vamos a ser realmente poderosos. Poderoso. Y Sí, creo que eso es crucial entenderlo en Corintios. Ese deseo de parte de Dios de mantenernos unidos, funcionando como un todo, entendiendo como cabeza de Jesucristo, nos va a hacer demoledores. De verdad, entonces nuestra palabra ya no va a ser persuasiva de humana sabiduría, sino demostraciones de poder y del Espíritu. Y eso vamos a tener que verlo, cómo funcionamos en unidad. Entonces, pues poderoso. los otros tópicos que tengo por ahí pendientes son 14 y se los puedo adelantar. Entonces, primero, la comunión. Entonces vamos a hablar muchísimo acerca de comunión, pues tanto como una hora, pero la importancia de esa comunión. Eh, las indicaciones que hace Pablo a distintos aspectos de la vida de la iglesia,
los dones mejores, si son para hoy, si ya ha llegado lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? Porque Pablo mismo lo explica, y no solamente Pablo, sino Juan. Entonces, cuando llega lo perfecto, uno sabe que es lo perfecto y no le van a salir con el cuento de que es la escritura y que por eso los dones ya terminaron, no, porque eso de que ya va a llegar lo perfecto, Pablo en Corintios lo explica. También vamos a hablar de por qué los creyentes se debilitan en salud y algunos mueren, porque eso está explicado. Eh, Alguien me decía, un creyente me decía, pero mire, es que toda esta gente que está muriéndose del virus, incluso pastores, que, que tienen mala doctrina. Y entonces yo digo, pues mira, en la Biblia, en el Evangelio, la única parte donde explica por qué los creyentes se debilitan, enferman y mueren es en Primera de Corintios. Y eso es revelador, porque si tú lo agarras como respuesta de Dios, entonces tú sabes por dónde coger y cómo fortalecerte en esa respuesta que él. Y uno dice, pues esto no tiene pierde, si lo dijo Dios, pues voy a trabajar en eso para que el virus no me agarre y no me dé tres vueltas y no mate más gente. Sí, señor. Sí, Es señor. un tesoro. Lo que está ahí escrito es un tesoro. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver un tema que puede ser un poco conflictivo, que ha creado muchas, incluso divisiones. Y la frase es, las mujeres callen en la congregación. ¿De qué se trata eso? ¿A Sí, quién le está hablando? ¿Cuál poderoso. es el objetivo de esa frase? ¿Quiere decir lo que nos han dicho que quiere decir? Entonces vamos a mirarlo en detalle, a ver qué es Sí, señor. y por qué la puso Pablo por ahí. Entonces también vas a ver otro asunto que es, mira, pastores, diáconos, obispos, ancianos, presbíteros, profetas, apóstoles, maestros, los que sirven, ¿cómo ordenamos todo eso en el cuerpo de Cristo? Porque algunos dicen, no, es que ya no hay apóstoles, es que ya no hay pastores, es que no hay nada, ahora solamente hay obispos. Entonces, bueno, entonces vamos a tratar de ordenar eso y la función de cada uno de ellos va a ser, creo que muchos ya saben las respuestas, pero pues es necesario hacer algunas aclaraciones respecto a eso Sí, y a señor. las funciones, porque por ahí nos dicen diaconiza, desencrea, o sea, uy, una mujer diaconiza, ¿qué es esto? Las mujeres caen en la congregación, Sí, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cierto? Entonces, la ofrenda para los santos, ¿qué es y a quién se da? ¿De qué vive un apóstol? sí. También vamos a tratarlo porque Pablo mismo lo trata. ¿Puede un no creyente, bueno, puede un creyente no heredar el reino de Dios? Mm, Esa es una pregunta que está puesta ahí también. sí, señor. Un creyente no heredar el reino de Dios. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ser castigados por el Señor? ¿Qué es eso? Ujú, Está puesto cuando Pablo habla de la cena del Señor. sí, Entonces, vamos a tener que mirar eso porque esa parte de la cena del Señor ha sido muy complicada, porque se ha prestado por algunas ideas que no son fieles a la escritura. Entonces, más o menos lo que te dicen es, vamos a tomar la cena del Señor, si tú tienes pecado, entonces no puedes tomar la cena y se vale que te arrepientes, porque si no, si la tomas, Dios te castiga, sí, ¿cierto? Hay hueco. Entonces, no, vamos, no, bueno, vamos a tener que mirar porque eso es una idea popular, entonces vamos a ver si es eso. Entonces, más o menos en el servicio, lo que uno puede sentir es, hoy vamos a dar la cena del Señor. Entonces, salen repartiendo las copitas con, no sé, algunos usan jugo de uva o pan, cualquier cosa de eso. galletas. Y se ponen un poco solemnes, ¿no? Se ponen solemnes. Entonces dicen, bueno, hermanos, esto es algo muy serio y si ustedes tienen pecados, entonces es el momento de pedirle perdón. Reconozcan sus faltas. Y es todo el ambiente así, súper tenso, ¿no? Y Sí, como, eres pecador, hermano, eres pecador. ¿Quién no tiene fallas, no? Entonces todos se ponen como, uy, si me la como, quién sabe qué me pase, ¿no? Entonces, sí, perdóname, por favor, por Dios. Pero ¿es así como debe ser la cena del Señor? Yo les digo, les adelanto algo. No, así no es como está propuesta la cena del Señor, es muy distinto.
La cena del Señor tiene unas características tan particulares que Pablo describe ahí, pero por alguna extraña razón se nos han pasado por alto. Hay Mm. palabras claves allí y nosotros no las hemos considerado, las hemos considerado y hemos caído en el ritual. Entonces vamos a estar analizando, mirando con más detenimiento todas cuando hablemos de Primera de Corintios en las próximas semanas. Poderoso, ¿Ok? Eso sería bueno. poderoso, poderoso, poderoso. Y gracias, Jorge. Pues, qué manera de iniciar esta primera epístola a los Corintios. De verdad, una de las cosas que me llamó la atención ahora que estabas iniciando con la parte de estos personajes, am, qué tremendo, porque te podés ver, cuando tenés este conocimiento, podés ver claramente, ¿verdad? Puedes ver claramente el apego de los creyentes a tradiciones paganas, ¿sí? Ese apego a tradiciones. Una, tradiciones que trajeron de los paganos. Dos, tradiciones que trajeron de los judíos, ¿sí? Y ahora, tres, tradiciones que están inventando ellos mismos ahora, ¿sí? O sea, tradiciones que siguen inventando las personas. Hace algunos años en uno de los países que estuvimos visitando con estas conferencias acerca del discipulado, yo le dije a los pastores, tomen una hoja y escriban todas las cosas que ustedes practican como creyentes. Todas las cosas que ustedes practican como congregación, como iglesia, ¿sí? Pero con una cuestión. Que parezcan espirituales o religiosas, ¿verdad? Pero que no son bíblicas, ¿sí? Y fue curioso, llenaron una hoja de cosas que practicaban que parecían religiosas, parecían muy espirituales, pero no eran bíblicas, ¿sí? Y luego, le digo, escriban las cosas que ustedes practican, pero sí son verdaderamente bíblicas. Y solo habían 3 o 4 cositas. El resto de cosas que practicaban como congregación estaba la hoja llena, pero que no eran bíblicas. Eso es muy interesante. O sea, es sumamente interesante el hecho de las prácticas religiosas que vivimos, que realmente no tienen nada que ver con el evangelio. Y me encanta ver cómo el apóstol Pablo aborda estas cosas, ¿sí? Cómo las aborda, cómo las presenta. Y como decís vos, más bien es una carta como de mucha exhortación, pero no como una paliza, sino una exhortación como a ordenar, ¿sí? A corregir el camino, ¿sí? A corregir el camino, a quitar lo que no sirve y que quede establecido lo que verdaderamente sirve. Decía Susan Cartagena hace algunos años de estar con ellos, que Dios le había dado una palabra acerca de la iglesia. Y una de las cosas interesantes que Dios había hablado era que estaba llegando el tiempo, o estábamos en el tiempo en el que Dios estaba quitando lo que lo que no era, ¿sí? Sacudiendo las cosas para que no quedara en pie lo que no era, ¿sí? Y que solo se mantuviera en pie lo que era. En el año 72, creo que en 72 fue, 72, sí, por ahí, en Nicaragua, hubo un gran terremoto, un terremoto bastante fuerte. Y Dios comenzó a hablarme sobre estas cosas, ¿verdad? El fundamento. Escuchen esto, eso es poderoso. El fundamento. En Managua, donde fue el epicentro, ¿verdad? De este terremoto en Nicaragua, solo en el centro, la mayor parte de los edificios quedó en el suelo, casas,
pequeñas, medianas, edificios grandes, quedaron en el suelo, la mayoría de los edificios. Cuando si usted conocía Managua antes y después después del terremoto, usted se quedaba espantado de ver todo desaparecido, todo caído. Pero lo curioso de todo es que el edificio, escuchen, el edificio más grande de la ciudad hasta el día de hoy, 2021, todavía sigue en pie. Poderoso. Sigue en pie. Poderoso. Y han habido otros terremotos, otros temblores fuertes y otros terremotos por ahí. Y ese edificio permanece. Y cuando fueron digamos, a los especialistas en estas cosas, ¿qué fue lo que dijeron? No había un fundamento como ese edificio. Ese edificio tenía un fundamento profundo y bien establecido, de tal manera que podía venir lo que fuera, temblores, terremotos, vientos, y es el edificio más grande, no me acuerdo cuántos pisos, 21 pisos por ahí creo que es, y no se movió. Bueno, se mecía un poco, ¿verdad? La gente lo miraba mecerse, pero no se cayó. Hasta el día de hoy, 2021, del 72 que pasó eso al 2021, y todavía sigue en pie. Poderoso. Y mi pregunta sigue siendo, ¿cuál es el fundamento que nosotros tenemos? Y me encanta cuando el apóstol Pablo viene y dice, yo puse un fundamento. Yo puse un fundamento, el cual es Cristo. Y me pareció interesante cuando pusiste las cosas que sacó el programa este de computación, Cristo como primero. Poderoso, poderoso como Cristo, como el centro de todas las cosas. Cristo, ¿sí? Por Él y para Él y de Él son todas las cosas. Eso es maravilloso, maravilloso. Y um, eh, cuando las personas cuestionan las tradiciones o la manera en que vivimos como creyentes, yo siempre he creído de esta manera. No es nada malo que las personas cuestionen sus creencias, ¿sí? O sea, y para los pastores es, wow, no, usted está negando la fe, usted está negando, no cuestione nada. Yo me acuerdo cuando yo crecía, yo hacía preguntas y la cuestión era en la escuela dominical y en todos lados, en la escuela bíblica, en todos lados, no pregunte. O sea, no pregunte, porque dice, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto otro? Y las respuestas siempre eran las mismas. Usted solo cállese y crea. Y viva así. Y yo era como considerado como rebelde. Me imagino que a algunos de ustedes les pasó lo mismo, ¿verdad? Que han sido considerados rebeldes en alguna parte de su vida, como creyentes han sido considerados como rebeldes, ¿verdad? Pero no es una cuestión de rebelión, es una cuestión de quiero saber de dónde viene lo que creemos. Y como decía el pastor Jorge, ¿sí? Muchas de las cosas que creemos las venimos arrastrando desde años atrás, siglos atrás, ¿sí? Gente de manera ignorante o de manera malvada hicieron esas cosas. Hace unos años, y con eso termino y abro para los comentarios, hace unos años escuché a un pastor de una de las iglesias más grandes de aquí de Costa Rica, y cuando se le hizo la pregunta, ¿verdad? Acerca de la comunión, ¿verdad? Que hacemos como lo que llamamos la Santa Cena, los que entienden de qué estamos hablando, ¿verdad? De esa reunión de comer un pedazo de pan y un poquito de jugo de uvas. Bueno, la cuestión era, había una pregunta. ¿A quiénes? A los servidores, a los que estaban, a los diáconos, a los que servían eso, le decían, preguntaron, ¿y a quiénes le damos de comer esto? O sea, ¿a quiénes les damos? Entonces el pastor dice, ya estoy cansado de que me pregunten esto. Y yo voy a dejar algo bien claro. Y esto fue lo que dijo. Algo bien claro. Dice, la Biblia no dice quiénes deben de tomarlo o comerlo. No dice. Solo dice que pues pueden tomarlo, ¿verdad? Pero yo, como pastor,
principal de esta congregación, yo digo que si no pasan por este curso, si no hacen esto, si no están inscritos como miembros y no están bautizados en agua, no pueden tomar nada de eso. Piénsenlo. O sea, y yo tuve que hablarle y decirle, ¿por qué dijiste eso? Lo que quisiste decir, en otras palabras, es que tu palabra está por encima de lo que está escrito. Y me encantó esa parte de capítulo 4, creo. Dice, para que nosotros no piensen más de lo, para que ustedes no, capítulo 4, versículo 6, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Poderoso. Poderoso. Y a veces encontramos estas cosas, esas pequeñas cositas en las congregaciones. ¿Sabe qué es el pensamiento de las personas cuando escuchan esos dichos? ¿Sí? Ah, bueno, entonces lo que dice el pastor es santa palabra. Lo que dice la Biblia, no tanto. ¿Sí? Entonces, yo he escuchado de muchos creyentes decir, sí, wow, lo que ustedes están enseñando es poderoso. Y vamos a ver lo que cuando Pastor Jorge me va a hablar acerca de las mujeres a callarse en la congregación, va a escuchar un montón, va a sacar roncha seguro para algunos, porque seguramente algunos, es que el pastor dijo que aquí las mujeres solo sirven para cocinar, están haciendo, limpiando el edificio, cocinan para recoger dineros para la congregación, para los fondos y para criar hijos. Eso es todo. Y de lo demás, exentas. ¿Sí? Y entonces, así hay un montón de tradiciones que hemos traído, que hemos creído y confiado que son palabra de Dios. Y ahora están todavía inventando más. O sea, todavía inventando otras más, otras nuevas. Y qué dicha que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió todas estas cosas. Escribió todas estas cosas para nosotros, para recordarnos, escuchen, recuerden, ¿sí? Recuerden, no sean insensatos, ¿sí? Recuerden, escuchen, no se hagan los tontos, ¿sí? Como que no saben y van a inventar otra cosa. Y un montón de otras cosas más que hemos experimentado en todo este tiempo que uno se queda, wow, ¿de dónde sacaron estas cosas? Bueno, como decía el pastor Jorge, y que decía el apóstol Pablo, ¿sí? De su propia mente carnal. De su propia mente carnal, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Es de su propia mente carnal. Pastor Henry. Gracias, Douglas. Gracias, Pastor Alba, magistral. Poderosa introducción. Poderoso. Deja uno con ganas de seguir escuchando, ya no una introducción, sino un desarrollo de todas esas temáticas ahí desarrolladas por Pablo. Douglas, y no solamente hay cosas que se han inventado, me llamó mucho la atención cómo Jorge habló del montanismo. Sí. Y yo puse algunas cositas aquí, y muchas cosas no son inventadas, muchas cosas tienen que ver con la práctica de la iglesia, y que nosotros estuvimos en algún momento inmersos, metidos en esas, Sí. bajo esas enseñanzas, bajo influencia de esas cosas. Mira qué interesante, cuando habló de montanismo, dije, con razón, nosotros practicamos estas cosas. Sí. Y apunté algunas cosas. El montanismo fue un movimiento reavivador. O sea, se hablaba mucho de avivamiento, de darle vida a lo que estaba muerto. Se le daba mucho énfasis a los estados de trance y caer en éxtasis. El montanismo también, de lo que eran revelaciones directas del Espíritu Santo, ellos trabajaban mucho eso, ellos creían mucho en eso. Y también lo que es el ascetismo. El ascetismo tenía que ver con esos ayunos prolongados, inclusive tenían que ver con la pureza personal
y también con el martirio, con ese deseo intenso por sufrir. Y el montanismo también tiene que ver con ese énfasis desmedido de el inminente regreso de Cristo. Ellos hablaban y hablaban del inminente regreso de Cristo y afirmaban constantemente el fin de los tiempos. Sí. Siempre lo vivían afirmando, siempre lo vivían recordando, sus prédicas, sus reuniones, era un énfasis desmedido acerca de eso. Y ni qué hablar, Jorge, de la castidad en el matrimonio que ellos mencionaban, del énfasis de prohibir las segundas nupcias. Ellos totalmente eran extremos en ese aspecto, prohibían las segundas nupcias bajo ninguna circunstancia. Un creyente podía volverse a casar, podía separarse, pero no volverse a casar. El perdón, cuando alguien pecaba, cuando un miembro bautizado pecaba, decía, no había oportunidad de volver a ser redimido. Ellos hacían énfasis en eso, le negaban el perdón al creyente que caía en la gracia. Y ni qué hablar, Jorge, del desmedido profetismo. Era tan exagerado, eran tan desmedido que para todo era el Espíritu quien hablaba, no eran, ellos decían, todo se lo atribuían al Espíritu y decían, no, es que nosotros no somos los que hablamos, es el Espíritu que está en nosotros el que habla. Y luego, correcto, las revelaciones, decían que las revelaciones que tenían eran directas del Espíritu. Entonces, ya entiendo, Jorge, de dónde le damos tanto enredo, tanta mezclanza y tanta práctica. Y no estoy diciendo que estas prácticas son malas, ni que son buenas, pero que muchas veces el énfasis desmedido en ellas produjo un desvío, produjo que nos saliéramos de la persona de Cristo, nos saliéramos del verdadero mover del Espíritu. Entonces, eso me llamó mucho la atención, Jorge, y voy a seguir investigando porque ya sé cuál es nuestra herencia, que teníamos improntada, metida aquí en la cabeza. Y si usted hace un análisis de las iglesias de hoy en día, la mayoría de las iglesias pentecostales, algo parecido tienen con el montanismo, ¿verdad? Pero lo lindo de esto que Pablo hace un énfasis, hermano, en la persona de Cristo. Y es ahí donde nuestra vida se desarrolla, es ahí donde nosotros estamos centrados, es ahí donde nosotros vivimos. Nuestra vida está centrada no en una doctrina, está centrada en una persona llamada Cristo Jesús. Entonces, con muchas ganas, con mucho interés, Jorge, voy a estar esperando esos próximos jueves porque yo sé que esto va a estar poderoso. Gracias, hermanos. Con gusto, Henry. Sí, así como un pequeño comentario. Mira, yo nací de nuevo en una iglesia con todas esas manifestaciones y un día difícil para mí el asunto. Algo adentro me decía, esto está mal. Y yo de verdad que al Señor, Señor, ¿qué hago? Yo no quiero blasfemar del Espíritu Santo porque te la ponen así. Si tú criticas estas manifestaciones, tú estás blasfemando del Espíritu Santo. Y eso es el pecado que no tiene perdón. Yo no quería caer ahí. ¿Quién quiere caer ahí, por favor? Entonces, lo que hace el Señor es conectarme con cosas para que yo descubra la verdad de esas manifestaciones y la verdad de las manifestaciones genuinas del Espíritu Santo a través de la carta de Corintios. Entonces, así como históricamente, digamos, anecdóticamente, digamos, yo estaba así supremamente consternado y lo que sucede es que yo me siento frente al televisor y pongo un canal cristiano que no es ningún canal famoso, pero es un canal cristiano que hay en mi casa y estaban pasando una película de la vida del discípulo de Juan llamado Policarpo. Y Policarpo me llama mucho la atención, yo lo desconocía, yo no sabía que él había existido históricamente. Y cuando me pongo a mirar un poco más en la internet, porque de verdad me impactó lo que yo vi, entonces me doy cuenta de que en la red él está conectado con otras búsquedas
de los padres del cristianismo, más o menos lo llaman así. Y yo conectándome, entonces encuentro las herejías de los primeros siglos. Y ahí encontré el montanismo. Cuando yo encontré eso, yo dije, ay, es mi Dios dándome la respuesta para Sí, que yo no me sienta condenado, ¿no? Como, uy, estoy hablando contra el Espíritu Santo. Entonces yo descubro esto y digo, wow, esto está poderosísimo. Y puedo armar ya el rompecabezas y decir, mira, tremendo esto que está pasando en la iglesia. sí, Es las mismas mentiras del diablo, pero con un vestido nuevo, tal vez, no sé. Sí. sí, tremendo, poderoso, poderoso. Doña Laureta y después Pastor Alfonso, creo. Listo. Muchas bendiciones a todos en este mediodía. Gracias, hermano Jorge, por la enseñanza. Cuando Dios empezó a enseñarme muchas cosas y siempre la respuesta que me daban era, escudriña las escrituras porque ustedes tienen, en la escritura tienen la vida eterna. Entonces, pero un día leyendo, escudriñando, porque yo quería saber la verdad Mm, de todas las cosas que estaban ocurriendo y que el Espíritu me estaba diciendo, eso no es. Yo llegué a sentirme como una extraterrestre. sí, Porque decía, pero porque yo no veo las cosas como lo están haciendo. sí. Entonces, el Señor me llevó al texto en Juan 5, 39, y dice así la escritura, escudriñar las escrituras porque a vosotros, oye, pero ellos solo dicen, escudriñar las escrituras, en ellas tienen vida eterna. Ujú. Omiten la parte que dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna. Ujú. ¿Os parece que vosotros que tenéis vida eterna? Pero sigue, no se queda allí. Y ellas son las que dan de mí. Sí, Y no se queda solo allí. Y, y dice, y no queréis venir a mí para que te... Mira, eso fue como esto en mi cabeza. Santísimo Dios. ajá. Sí. Ajá. Ellas, las escrituras dan testimonio de Cristo y Mm, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. wow. Y es la única manera de tener vida y vida de verdad. Es Cristo. Sí, 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 sí. Él dijo que si 100%. él fuera levantado, en Juan también lo dice, entonces como la serpiente en el desierto, él atraería a la gente a él. Sí, poderoso. Entonces, eso, esto estoy gozándome con esta enseñanza. Bendiciones a todos, los amo a Amén. todos. Poderoso, poderoso, poderoso. Sí, 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 sí. En Él es que tenemos la vida. Poderoso. Pastor En Alfonso. él. Amén. Sí, así en Cristo Jesús. Amén. Poderoso. Buenos días a Alfonso. todos. Buenos días a todos. Un abrazo. Realmente, esto sí es sobrenatural, ¿no? Sin emoción, pero es sobrenatural. Sí, señor. Gracias, Pastor Jorge. Realmente hay una introducción tremenda, por no decirlo de otra manera, y se conecta con aquello que no estuve presente
físicamente en línea, pero he podido escuchar la parte que Henry predicó. Henry y Jorge han sido utilizados por el Espíritu, porque no son ellos realmente, sino el Espíritu Santo a través de ellos que dan esta realmente nos ubica en aquello que alguna vez a mí me causó una gran emoción y era saber mi identidad en Cristo. Sí, Señor. Es decir, esta es la forma única, como ya lo dijo doña Laureta, de una manera diferente. Realmente hay algo importante que tiene que ver con el creyente y la identidad en Cristo, que no se la conociendo o se la conoce, pero no se la cree. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de decirlo, pero yo pienso que las tradiciones han influido mucho en estas cosas que nosotros pensamos, que hemos pensado anteriormente, aunque ahora realmente Cristo es el que ha transformado nuestra vieja manera de pensar. Hay algo tan maravilloso en esto, porque realmente me encantó el tema que dijo Henry en el sentido siguiente. Yo lo entiendo así. Cristo, Dios Padre, puso una semilla en María y creció un bebé que nació judío. Y a los 33 años, aproximadamente, como dice la Escritura, el Espíritu Santo, el mismo Dios lo poseyó a ese hombre y se convirtió siendo hombre en Dios también. Esta es la figura maravillosa que realmente Dios quiere que sepamos, porque es Dios el que da estas fantásticas ideas en el sentido de que esa es la revelación de lo que iba y ha sucedido en la iglesia, de tal manera que Él nos poseyó a cada uno de los creyentes para que realmente tengamos identidad en Cristo y se cumpla aquello que dice la Escritura, que somos coherederos en Cristo, Sí. porque ya estuvo predestinado en el principio, de tal manera que esa es la parte importante, ese es el fundamento. Si el creyente deja todas esas enseñanzas de antiguas, de su casa inclusive, porque ya hablaron de eso, pero las enseñanzas de nuestra casa tienen que ver mucho con esto que nos hace desviar del pensamiento de Cristo. Hay muchas cosas importantes que decir y realmente es maravilloso saber que somos iguales a Dios. A veces parece eso exagerado, pero espiritualmente somos iguales a Dios. Hay que discernirlo bien, porque realmente todas estas cosas que son sensacionalistas y todo aquello que nos enseñaron, todo aquello que hemos visto, realmente ha formado parte de nuestra personalidad. En la era cristiana, incluso de estar escuchando a otro y creyéndole al hombre, más no a Dios, realmente siempre hemos estado en el mal, como dice la Escritura. Hemos estado equivocados, oyendo a todo el mundo, más no centrándose en lo que está escrito en la Biblia, que habla de Cristo. Sí. Esto es la parte importante y realmente quiero felicitarlos a Henry primero y a Jorge por tan maravillosa exposición del Espíritu Santo a través de ustedes, porque ya no somos nosotros, sino Cristo a través de nosotros. Yo he tenido algunas experiencias respecto a eso, sin sensacionalismo, pero muchas veces yo pienso que me he ido al tercer cielo, centrado en la Escritura y pensando en Dios. Realmente es como que a uno se le abre un telón
y son los cielos abiertos que tenemos para empezar a mirar cosas que nunca hemos imaginado, cosas que realmente nunca hemos tratado de decir, pero que es realmente el poder interior que tiene para persuadir y hacer realmente el único ministerio que tenemos para mí. Corríjanme si estoy equivocado, pero es el ministerio de la reconciliación y un apostolado único, que es la gran comisión que Cristo nos dio de ir a ser discípulos, enseñándoles a ejercitar todo aquello que nos ha enseñado, Señor. porque realmente Él está en nosotros eternamente, eternamente. Así que eso es importante y gracias a este grupo de personas que nos reunimos. A veces no podemos estar por situaciones que no podemos manejar, pero realmente es muy, el Espíritu Santo nos instruye tanto que realmente yo no sabía de lo del montañismo y ahora el Espíritu Santo me enseña a través de Jorge. Y así como dice Henry, estoy muy interesado en empezar a investigar eso. Es necesario investigarlo para saber de dónde provienen todas esas malas situaciones que todavía las pensamos. Y yo a lo menos, yo tengo problemas a veces con esas cosas. Por eso decía alguna vez que debíamos hablar de los rudimentos, sabiendo que los rudimentos no es que no valen, sino que es la parte inicial de todo cristiano, pero que creciendo a través de la palabra de Dios tenemos que dejarlos, ¿no? Y empezar a madurar y a madurar y a madurar. Y eso solo puede hacerlo Dios. Amén. Muchas gracias. Amén. Un abrazo a todos. Sí, Señor, poderoso Pastor Alfonso. Así que recuerden, Henry, antes de cerrar. Ok, sí, un aplauso. Es que pasa una manita, entonces eso es Un aplauso para Alfonso. Excelente participación. poderoso. Sí, cómo disfrutamos de estas cosas. Así que preparados la próxima semana, jueves, 10 de la mañana hora Centroamérica, 11 de la mañana hora del sur, 12 del mediodía hora del norte de América. Así que vamos a estar conectados una vez más con Primera de Corintios. Vamos a seguir como profundizando, ¿sí? Vamos a ir poco a poco, como es como un taladro eso, ¿verdad? Como ir taladrando, ir haciendo bien profundo para que el fundamento quede bien hecho, ¿sí? Así que bien firme, sí, poderoso. Un abrazo grande a todos, nos vemos la próxima semana, los amamos un montón a todos y la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo. Un abrazo fuerte. A Nos vemos. Señor. Un abrazo también a todos.